Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Bueno, ahora, después de este lúdico momento, gracias a todas por venir a la presentación de Historia Absurda del Mundo, volumen 2, que los de Ad Absurdum han conseguido lo que Mel Brooks no consiguió, que es hacer una segunda parte a su película de Historia Loca del Mundo. Bueno, este libro, la verdad es que yo tuve el privilegio de leerlo antes de que estuviese aquí tan bonito, tan bien puesto como lo han dejado con esta pedazo de ilustración, que yo dije, igual esta portada es bastante tópica, igual no estaba planeada antes de cuando lo mandasteis a imprenta, ahora os preguntaré sobre eso. Pero este es un libro de segunda parte, y obviamente segundas partes nunca fueron buenas, o eso se dice. En vuestra primera parte, en la Historia Absurda del Mundo, primera parte, pues obviamente tocan la mayor parte de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Desde la prehistoria más absoluta hasta los albores de la modernidad. La prehistoria absoluta. Absoluta. Me gusta como término. Y aquí empezáis con el absolutismo, realmente, o sea, que va un poco así en sintonía. Y claro, en el primer libro pues os tuvisteis que meter con historia, con arqueología, y en este libro ya os habéis entrado en el periodismo, ¿no? ¿Cómo se siente cambiar? No, ahora en serio, ¿Cómo decidisteis dónde poner el límite entre la parte 1 y la parte 2? Porque claro, yo creo que termináis el libro diciendo que la historia sirve para entender el presente, y creo que igual, aunque sea a nivel temporal menos tiempo lo que cubre, sí que es mucho más importante a la hora de entender el presente. ¿Cómo decidisteis el límite entre parte 1 y parte 2? Por la mitad. Por la mitad. Básicamente. ¿No hicisteis como George R.R. Martin de poner en plan unos personajes? No. Dijisteis, ala. No, fue un poco a ojo, porque fue una decisión sobrevenida, no la tomamos nosotros, la tomó la editorial. Y una vez que dijeron, bueno, cortad donde queráis. El donde queráis es, bueno, vamos a intentar buscar más o menos el centro para cortar que más o menos se parezca. Y lo hicimos casi milimétrico, porque quien los tenga ambos en las manos verá que el número de páginas es el mismo. Lo cual no estaba pensado. Pero ambas partes, o sea, ya tenéis ambas partes escritas, y la segunda, obviamente, estuvo durante un tiempo En barbecho. en barbecho, vamos a decirlo así. ¿Qué hicisteis en ese tiempo? Porque yo asumo que es mucho de releer lo que habéis escrito y Hombre, darle vueltas y retocar y añadir, quitar. piensa que si antes era un solo libro, porque esto nace de que era un único libro y se partió por la mitad porque la editorial dijo que eso no podía ser tan tocho, pues claro, había que hacer reintroducciones, otras conclusiones, hilar de otra manera, y claro que hubo que hacer cambios de última hora. Claro. Y hubo capítulos añadidos. Hubo un par de capítulos, 3, 4, no recuerdo ahora mismo cuántos, que se añadieron cuando ya estaba terminado. Pero también hay temas, o sea, porque no es un libro, sí que sigue un eje cronológico, obviamente, ¿no? Pero también muchos capítulos son muy transversales. Y al final, creo que es un muy buen ejemplo de por qué la historia no funciona en bloques ceñidos, como se nos suele enseñar, ¿no? Y claro, cómo solucionar lo que dices, ¿no? El reintroducir cosas que obviamente, pues lo ideal es que tengáis la parte 1 y la parte 2, obviamente, ¿no? O sea, aquí estamos para presentar la parte 2, pero la parte 1 también, ¿no? Obviamente. Sí, hombre, de hecho es que la gente no puede comprarse un solo libro. No puedes salir de aquí con solo uno. Hay que comprarse los dos prácticamente por ley. Y si te llevas el tercero, o sea, los anteriores ya, vamos. Es que esto ad absurdum no engancha. No, pero ahora en serio, claro, es una historia absurda del mundo que es algo imposible, lo decís desde el principio, esto es un libro imposible. Creo que hacéis muy buen balance de tocar, obviamente, los temas que todos sabemos, pero equilibrar mucho las distintas partes del mundo
sobre todo en este mundo, en esta segunda parte que a lo mejor está más globalizado, ¿no? El mundo ya está más interconectado, cómo tocar estos temas desde distintas perspectivas, digamos, cómo hablar de la colonización europea de África sin hacerlo desde el punto de vista desde que se nos dice siempre de la conferencia de Berlín y la regla y tal, que también se explica, pero adoptar otras perspectivas de cómo se percibe desde esas otras regiones, ¿no? Desde que a lo mejor no se nos explican. Pero, obviamente, no podéis cubrir todo el mundo. Entonces, yo quiero saber qué se os ha quedado en el tintero. Todo. Es verdad, nosotros teníamos la percepción distinta, ¿eh? Nosotros pensábamos que el segundo volumen nos había quedado más eurocéntrico que el primero. Porque en el primero sí que metíamos capítulos específicos de China, capítulos específicos de África, y en el segundo no, el segundo es más global, como tú dices, pero siempre con un peso de Occidente mucho mayor. Y teníamos la sensación de que ahí habíamos cojeado un poco. A mi parecer, por ejemplo, cuando tienes que explicar cosas tan... Pues sí, obviamente tienes que explicar la Revolución Francesa, obviamente tienes que explicar la Segunda Guerra Mundial, pero lo hacéis desde una perspectiva... O sea, adoptáis historias más particulares que localizan... Por ejemplo, pues sí que habláis de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, pero lo hacéis desde como una cosa que está pasando a la vez de la Revolución de Haití, por ejemplo, que es en lo que os centráis. Entonces, sí que creo que hay obviamente, en un mundo globalizado tienes que tocar esos temas, pero no... Lo que decís, creo que lo decís en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, decís, vale, os tenéis que explicar, obviamente tengo que explicar la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cómo lo hago para que no sea lo que ya habéis oído 100.000 veces? Yo creo que eso requiere mucho mérito, o sea, requiere darle muchas vueltas y es un mérito vuestro el precisamente colocar el foco, por mucho que sí, al final el sesgo pesa, ¿no? Pero... Eso fue motivo de debate, porque precisamente hay algunos capítulos del libro, algunos temas que se tocan, que sí son más extraños, más, digamos, vienen de África, de Oriente, con lo cual de primeras eso bien, pero el problema era cómo abordar aquellos temas que son los de siempre, los que hemos leído una y otra vez o visto documentales. Y ahí, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, hubo un debate, cómo afrontarlo. Dijimos, vamos a darle un poco la vuelta, vamos a ir, es un libro de la historia de la humanidad, pues no vamos a ir a personas concretas. Vamos a ir a 3 personas, una en cada uno de los frentes, también para no ver siempre el desembarco de Normandía. Sí. Y está muy bien, maravilloso. Bueno, no maravilloso, pero... No, si estuviste ahí, no. Claro. ¿Qué pasa? Que ya lo conocemos. Entonces, se explica, pero se explica a través de los ojos, y esto creo que está interesante porque David lo afrontó de una manera increíble, es decir, vamos a poner en los ojos o en la cámara de Lee Miller, que ahora mismo hay una película en los cines. Pero lo dije antes de que saliese la película. Yo no sabía que se iba a hacer la película. Eso fue así. Eso se aprovecha ahora para vender. Hombre, es que ese mérito, ese puntazo, hay que ponerlo en valor. Y en la Revolución Francesa lo mismo. Hay que explicarla porque es súper importante para entender el mundo actual, pero también se puede explicar hablando en este caso de Haití. El caso de Haití es fascinante hasta el punto que nosotros mismos, conforme estábamos en el proceso, pues descubríamos muchas cosas que nos llamaban la atención, ¿no? y que de alguna manera son menos conocidas. No dejamos de explicar la Revolución Francesa ni la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí también influyen varias cosas. Lo primero, sabes que se te van a quedar cosas fuera, al principio te puede doler, pero una vez que lo asumes, como dices, venga, ya estoy liberado. No pasa nada, no se puede contar todo. Y decimos, venga, otro factor que influye es el de que siempre hemos intentado hacer una historia más social. ¿No? Como hemos dicho, para que no lo haya pillado, la Segunda Guerra Mundial pues se cuenta a través de unos personajes, digamos, más corrientes, no la típica... Pues vamos a contar eso, la historia desde las personas de a pie. Y yo creo que lo tercero, lo comentó David hace poco y yo no me había dado cuenta, y es que el haber trabajado en televisión también influye en esto, porque una cosa que a nosotros nos pasaba cuando llegamos a la tele es que nos exigían que las historias fueran tipo cuento, con introducción, nudo, desenlace, que tuviesen la narrativa típica del cuentacuentos y tal. Entonces yo creo que eso directa o indirectamente nos ha afectado a la hora de relatar algunas cosas. Y yo no me había dado cuenta hasta que David lo mencionó el otro día y dije, es verdad, claro, es que dicen, si lo que contáis está muy chulo, pero tiene que tener, y es muy interesante, y mucha risa, y muy guay, pero tiene que tener un poco ese discurso narrativo que creo que en este libro sí que ha entrado más con esa técnica. Yo ahora quiero preguntaros sobre el título, ¿vale? ¿Cuál de ellos? Porque el título de El fin de la historia entre interrogantes. Porque, claro, el subtítulo, vamos a decirlo así, sí. Porque, claro, yo lo leo y yo digo, esto es un corte de mangas a Francis Fukuyama. Esa es mi interpretación. A mí me cae bien.
Polémico. Polémico desde luego, podemos debatir esto. Pero, claro, o sea, una vez lo lees tiene mucho sentido el subtítulo, pero también pega mucho con esta portada que le habéis puesto de cómo estamos ahora, ¿no? De Donald Trump jugando con el globo del mundo, en alusión a la película del Gran Dictador. Voy a ponerlo porque, por si acaso alguien no lo ve, pero bueno. Eso, Donald Trump jugando con el globo terráqueo, como en la película del Gran Dictador de Charles Chaplin. Y obviamente, yo no sé si es un... Ahora ya... Claro, yo me lo tomé como... Esto es un... jodete a Francis Fukuyama, y ahora me lo tomo más un momento de duda y de introspección, de temor, básicamente. Entonces... Va por los dos sitios. Jugábamos con la idea de que evidentemente lo de Francis Fukuyama es una especie de chiste interno de historiadores, entonces tampoco tiene por qué ser algo vox populi, con lo cual pues lo poníamos un poco para ese juego, para quien lo conoce, jaja, y ya está, se queda como una especie de broma, pero evidentemente está más conectado con esta idea de ¿no? qué va a pasar a partir de ahora, y también un poco la línea que sigue lo que sería la narración de los últimos 60-70 años. Nosotros con nuestros juegos de palabras y los títulos siempre hemos intentado hacer como la lectura por capas. Entonces es un título que el que no pille la referencia a la historiografía y a Fukuyama y tal, pues le va a parecer chulo, le va a parecer curioso. El fin de la historia, están jugando con el tema, con la situación tan crítica, tan convulsa que está viendo el planeta, y el que vaya más allá y lo pille, pues también se lo lleva. Yo siempre lo comparo de que nosotros somos de la generación Simpson. Sí. Entonces, ver los Simpsons de pequeños y verlos ahora, verlos varias veces, dices, ay, jolín, esto no lo había pillado cuando era más pequeño y ahora sí lo pillo. Entonces, intentar siempre hacer ese tipo de reflexiones. Y bueno, y yo qué sé, un guiño también a Trump, que tiene mérito porque el primer presidente naranja de los Estados Unidos, pues, bueno, era algo que había que recalcar. Yo, de formación profesional, me da la sensación de que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Sí, o sea, vale. Francis Fukuyama... Creo que Fukuyama suena a chino, no... Suena a Fabe de Fuka. Japonés, por Dios. Japonés. Es estadounidense. Es uno de los chinos japoneses de lo más antiguo, ¿no? Sí. Lo explicamos un poco, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, Francis Fukuyama ¿es economista? ¿Es historiador? Es politólogo. Politólogo. Que vale para todo. Ni lo uno ni lo otro. Que dijo cuando cayó el bloque soviético que, bueno, pues que como la historia había sido un poco partiendo de Marx, ¿no? De esta lucha entre sistemas de producción y en ese caso de sistemas de gobierno, pues decía que después de la caída del bloque soviético, de la URSS, pues que ya se había acabado la historia. Que básicamente que lo que iba a triunfar era el capitalismo liberal y punto. Y aquí se acabó y todo perfecto. Y obviamente, pues, los últimos 30 años... Bueno, los últimos 20 días, quiero decir, o sea, cualquier cosa... Corte a 2001. Sí, han demostrado que esto no es verdad, ¿no? Entonces, claro, es un poco una referencia que es criticada, debatida, memizada entre los historiadores. Pues, hay que decir que los historiadores hemos hecho mucha sangre con este hombre, que tuvo esa teoría errada, pero que nosotros pues nos hemos cebado con él. Y cada vez que hay algún acontecimiento histórico relevante decimos, ¿qué? ¿Qué, Francis? El fin de la historia, ¿no? Y es verdad que el pobre hombre escribió una obra diciendo que estaba equivocado. Pero claro, pero aún así seguimos. Pero da igual. Aquí no hay lugar para el perdón. A ver. Cuando más te acercas en la historia del mundo, más complicado es tocar ciertos temas. Sobre todo cuando tienes el título absurda, ¿no? Obviamente hay temas que hay que tocar en este segundo volumen. Por ejemplo, pues, uno muy evidente es el Holocausto, ¿no? ¿Cómo afrontáis el decir... Mira, es que además creo que tengo la sucesión de... Sí. Que tenéis que escribir un capítulo que se llama Gracias a la penicilina puedes follar más. Acabas ese capítulo, muy interesante, por cierto, y de repente, historia absurda del Holocausto. ¡Pum! Para empezar, ¿cómo repartís los capítulos? Porque yo creo que al que le tocase el de la historia absurda del Holocausto debió de cagarse en los otros dos. Vamos a ver. Esto es como cuando en el condensador de flujo a nuestra compañera Carmen Guillén le tocó hacer una sección sobre el SIDA. Y era como, hacemos un programa de historia y de humor, pero hay que hablar del SIDA. Y es como,
o le ha tocado cualquier otra cosa tétrica. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo con respeto, pero humor y no siempre es complicado. Y el tema de reparto pues suele ser un poco por filias. Se va a dar, pues yo me quedo con esto, tú con esto y suele ser más o menos fácil. Pero claro, luego vienen pues el sinfín de revisiones. O sea, está por un lado la teoría de a mí me gusta más este tema, voy a hacerlo yo o tal, no sé qué. Luego está la realidad, que te va poniendo en tu sitio. Uno no llega, el otro está ocupado haciendo otra cosa, Claro. no puede escribirlo. Al final hay capítulos que se quedan sin escribir y que nadie quiere escribir. Ya. De hecho, la Revolución Haitiana fue una cosa así. Porque ellos dijeron, no podemos hablar de la Revolución Francesa, no podemos hablar de las revoluciones de siempre. Sí. La francesa, la americana, tenemos que hablar de la haitiana. Y yo dije, a tope. ¿Pero quién lo va a escribir? Aquí. Te toca a ti. Vale, es lo que estás intentando decir. Vale. Claro, pero entonces los temas sí que estaban decididos previamente antes de repartirlos. No hubo nadie que dijo con una fila en plan de no, pero es que yo quiero realmente hablar de... ahora no se me ocurre nada, en plan algo que ocurriese muy específicamente en Tailandia en 1870. Sí, yo creo que se nota, porque hay algunos capítulos que dices, este capítulo, un poco extraño. Pero nosotros hacemos una lluvia de ideas en cada libro, de cómo va a ser el libro, formato, de qué se va a hablar, etcétera. Y ya a partir de ahí empezamos a funcionar. Hacemos un reparto, primero de lo que te gusta, va quedando luego lo que no, y ya vamos repartiéndolo según lo que toca. tiene que entrar y lo que toque y tal. En este caso, bueno, una vez que teníamos compuesto más o menos el libro, luego, lo que decíamos, entraron unos cuantos capítulos de los que se nos habían quedado fuera en este lapso de publicar un primer volumen e inesperadamente un segundo volumen. Entonces, bueno, pues es algo más o menos orgánico. Orgánico de te toca. Eso es lo orgánico. A ver, también tengo que decir que dentro de lo que cabe, o sea, yo, igual no es la forma recomendada de leerlo, pero yo me lo leí en plan desordenado también. No es recomendado eso. No es recomendado, ¿no? No, vale. Bueno, da igual, yo nunca he hecho caso al médico. Pero quiero decir que al final yo creo que sí que hay una cosa de que los capítulos, si bien enlazan muy bien los unos con los otros, sí que cada uno tiene un tema muy concreto. Y obviamente tampoco, aunque lo escribáis a tres manos, no hay ningún golpe de... Ahora no pega... o sea, por mucho que si ahora me estás hablando del clítoris y ahora me estás hablando del holocausto y por tanto el tono va a ser un poco distinto, sí que hay hay un hilo continuo, obviamente. Y me llama la atención que es muy sutil el cambio de... Precisamente eso es lo que digo, el cambio de tono cuando toca tocar temas sensibles, cuando toca hablar de eso, del holocausto. Se acaban los chistes, vamos a decirlo, pero no se acaba el tono ligero y el tono que lo hace entendible. Y no se acaban los chistes del todo, simplemente es una cosa de no vamos a hacer, obviamente... A lo mejor ahí tiramos más de cierta ironía, por sí, ejemplo. más la ironía de contra los que complicado. están arriba, obviamente. Claro. Sí, porque al final, en realidad el libro está plagado de temas que dices tú, madre del amor hermoso. Eso que tiene la historia contemporánea. Sí, estás narrando el oeste americano, la gloria de los vaqueros y tú, esto es una masacre. Y claro, tienes que reflejarlo, ¿no? Entonces vas escribiendo y te vas deprimiendo. Sí, que a lo mejor cuando tocas la guerra de las Galias y dices, y Julio César hace las mismas masacres o más, no te importa tanto porque se murieron hace 2000 años y porque son franceses. Pero ahora... esos sí son franceses. Esos sí son franceses. Proto, lo que quieras. No, pero el caso que sí que yo creo que es un mérito vuestro el hacerlo ligero y comprensible y aún así respetuoso. Porque al final son temas que no podéis ignorar, obviamente. O sea, no podéis hacer la historia agradable del mundo. Y luego... no saldría, sería un panfletillo. También me ha sorprendido mucho cuando me pasasteis el libro, que hay, obviamente, los temas traídos de... Pues tenéis que hablar de cambios ideológicos, de cómo surge el pensamiento obrero, el marxismo, etc. Pero también hay mucha historia de la sexualidad que yo no esperaba ver, que eso a mí siempre es algo que me gusta. O sea, quiero decir, aparte de la felicidad puedes fallar más, que bueno, eso es secundario, pero historia absurda del clítoris, historia LGTB también en un capítulo, quiero decir que hay ciertas historias sociales, como bien habéis dicho, que hacéis que buscáis un enfoque social, que a lo mejor una persona no espera encontrar tan puesta del frente, sino más como un apartadito, ¿no? Estos recuadritos grises que sacáis, pues deberían ser eso, la curiosidad tal. Y en cambio, no, vosotros le dais un poco la vuelta, así que hay estas curiosidades en recuadritos de vez en cuando,
pero los consideráis como temas... Bueno, al final, no sé cuántos capítulos tiene el primer libro, pero en total son Aquí son 37. ¿no? Aquí son 37 y en el otro pues son otros tantos. O sea, y de esos 74 capítulos, que bien se me dan las mates, que ponéis, pues consideráis que eso, que hay un hueco para estas historias que no entrarían de normal en un libro de historia. Y me parece que eso es un mérito vuestro que, obviamente, incluso siendo un libro imposible... A ver, quizá en este libro, al ser de historia contemporánea, pues sí que se prestaba a hablar más de ciertos movimientos, cambios ideológicos, cambios de mentalidades, que si las orientaciones sexuales, el propio cuerpo humano. Nosotros siempre lo decimos, cuando estábamos en primero de carrera y luego cuando terminamos la carrera, siempre echamos en falta el haber tenido alguna asignatura de antropología, de psicología, de que nos te explique un poco la mentalidad del ser humano, cómo funciona el ser humano en todas sus vertientes, física, psicológica, etcétera, social, cultural, y eso lo echamos un poco en falta y creemos que eso también tiene que estar en los libros de historia, porque al fin y al cabo las cuestiones contemporáneas políticas están plagadas de cuestiones politizadas o menos politizadas, de el género, el sexo, la mentalidad, todo eso forma parte de nuestra historia cotidiana e incluso que trasciende a temas políticos serios. Entonces, ¿cómo no iba a estar presente? Es decir, lo raro es que no estuviese. Claro. De hecho, ¿nos vas a preguntar por el clítoris? ¿Dónde está? No sé. El hecho de darle protagonismo a ese tipo de cosas muchas veces es una excusa para poder hablar de eso, de mentalidad, de sociedad. Y en el caso del capítulo que todo el mundo nos pregunta por él, de Historia absurda del clítoris, era precisamente porque hoy en día se está haciendo mucho, se está revisitando determinados periodos de la historia para darle un enfoque más orientado, más centrado en la mujer, pero muchas veces ese tipo de publicaciones son publicaciones que no tienen mucho sentido. El de, mujeres que cambiaron la historia de España, y está escrito por un tío otra vez. Y al final no aportan gran cosa. Y dijimos, si tú te centras en datos objetivos, nos puede servir para ilustrar algo mucho más amplio. Y entonces nos centramos en el clítoris. Y claro, la búsqueda del clítoris es una odisea para cualquier hombre, pero en este caso es una odisea de miles de años. Sí. Porque a lo largo de miles de años se sabía que eso estaba ahí, porque el 50% de la población sabía que tenía eso ahí. Se puede preguntar, sí. Claro. El 50% de la población sabía que eso estaba ahí, pero había muchos tratados de anatomistas, de médicos, debatiendo qué era eso. Y es curioso que en los libros de anatomía, en los manuales de anatomía, no aparecía hasta el año 2005. Ya en el año 2005 se incluye como una parte del cuerpo. Entonces, en ese recorrido, obviamente, eso está hablando más que del clítoris en sí, está hablando de cómo vemos al 50% de la sociedad, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Y precisamente terminamos hablando del Satisfyer porque es como un ejemplo de cómo las masculinidades se pueden seguir sintiendo heridas todavía hoy en día. Porque cuando salió el Satisfyer era una locura la cantidad de hombres que lo consideraban una amenaza. Como si se fuesen a acabar las relaciones heterosexuales. Yo lo veo una amenaza capitalista, pero otra cosa, otro tema. Como tú dices, Miquel, bastaba simplemente con preguntar, pero claro, lo que estamos diciendo son temas invisibilizados en la historia, no por nada, simplemente porque se ha dejado de lado a pues una gran parte de la sociedad con ese tema y con muchos otros. Sí. Por fin 4 hombres vienen a explicar eso. Ya era De nada. A mí no me pregunten. No, y un poco lo que has dicho de que al final que sí, que son historias que siguen siendo muy importantes a un nivel contemporáneo, pues por ejemplo, con el Satisfyer o bueno, con cualquier tipo de ideología. Claro, asumo que esto ha sido mucho más complicado en este libro, porque en este libro, conforme más te acercas en el tiempo, más son temas de la contemporaneidad y que vemos y que nos rodea, ¿no? O sea, por ejemplo, os tomáis un tiempo para poner en su lugar a Adam Smith, no tanto a Adam Smith como filósofo, sino la imagen que tienen ciertas personas, Crypto Bros, de Adam Smith y la esoterización de, pues, el laissez-faire y la mano invisible del mercado y bla, bla, bla. Entonces, para empezar, ¿qué opinión os merece Adam Smith? Eso es lo primero. Pero el segundo, ¿qué tema habéis considerado que es más difícil desenredar respecto a la imagen que tenemos de él frente a lo que... Respecto a la imagen. Sí. Ese es relativamente fácil. Además es divertido leer a Adam Smith. Esto es algo que
descubres cuando lo lees, pero es divertido porque se parece tan poco a lo que la gente dice de él, que dices, tú, ostras, esa disociación es bastante patente. No sé cuál sería el tema Internet. El otro Dale día, una embolia con eso. claro, yo el capítulo de Internet cuando lo leí no lo entendía, no lo podía entender. Pero me di cuenta y se lo dije a él, digo, es que Internet es como el amor, porque no puedes definirlo. O sea, intentadlo vosotros, intentad explicarle a alguien que no sepa lo que es Internet, explicarle qué es Internet. Tenemos por aquí además, voy a aprovechar, en la escritura del libro nos han ayudado muchas personas que son especialistas en temas concretos. Entonces José, que es mi hermano, que no sé dónde está, que además es especialista en redes. Ahí está ahí al fondo. Está por allí, se está escondiendo. Digo, mira, hemos escrito esto. Yo de verdad que no tengo muy claro si esto está bien o cómo está la definición de Internet. Bueno, ya te digo. Luego tardó como muchísimo tiempo en responder, eso hay que señalarlo. Y en el último minuto en el que le dije, oye, tienes hasta el lunes tal para responder. Respondió, eso sí, ese día, en el último minuto del día. Y ya al incorporar digamos que lo habíamos desarrollado medianamente bien, lo que era Internet. Pero se podía mejorar. Se podía mejorar no por nada, sino porque las implicaciones que tiene lo que es Internet. Esto es una de las paranoias que nos da de vez en cuando ciertos temas. Todavía no estamos dándole lo suficiente al tema de cómo Internet está cambiando nuestro mundo, nuestra sociedad, cómo nos comportamos. Hablamos un poco, más o menos, de ciertas consecuencias, pero en 30 o 40 años entonces empezaremos a llevarnos la mano a la cabeza. Y eso empieza, hay que entender, ahí viene el capítulo, hay que entender cómo empieza y cómo surge. Pero es que es de esos temas que en realidad dices, ostras, es tan complejo de entender, es tan extraño, tan alienígena a nosotros, que por eso, en cierto sentido, estamos continuamente utilizando algo que no entendemos. Pero porque ni siquiera nos paramos a eso. Yo, de hecho, mi teoría es que la palabra va a desaparecer. Esto es una movida que llevo 2 o 3 días pensando. Absolutamente paranoico ya. No, porque al final cuando hacemos alusión a Internet, no hablamos de Internet, hablamos de WhatsApp. Hablamos de Twitter, o como dice se llame ahora. Hablamos de las cosas que utilizan Internet, pero no somos conscientes de esa especie de quimera. Y voy a dejar, porque voy a empezar a parecer un loco ya de repente. No, de todas formas, desmontamos imágenes en el libro que son más fáciles de entender que Internet. Por ejemplo, los nativos americanos, que es una cosa que nos gusta mucho comentar, la imagen que tenemos de ellos la hemos heredado del cine, de la televisión, que van montados a caballo, que viven en tiendas de campaña, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Y precisamente que nosotros tengamos esa imagen de ellos es por culpa de la colonización, porque conforme ellos tenían que ir desplazándose, fueron adoptando una forma de vida que no era la suya. Entonces, esa tienda de campaña, ese caballo y demás, fue algo impuesto por los europeos que llegaban allí y iban colonizando las tierras, hasta el punto de que hay muchas cosas que son llamativas. Cuando tú imitas a un indio, dices how, ¿no? Saludas, dices how. How solo lo dicen los indios Hopi de Arizona y lo dicen como abreviatura de how are you. Con lo cual, o sea, ni siquiera ese tipo de elementos son de nativos americanos. Imagino que esos indios estarán muy orgullosos respecto al resto de nativos americanos. Se han quedado por haberse aculturizado. Ahora se han quedado de ellos. Joder, de verdad. No, a ver, es... También, en ese sentido que... ¿Cuál diríais que es o sea, ya más difícil a nivel? Porque el libro, no voy a spoilearlo, pero hacia el final del libro hay un cambio de tono, digamos, para hablar ya de un poco más lo que está más cerca del presente, etcétera. Un cambio también de estilo, etcétera. Pero que obviamente al final pues todo cobra sentido y lo que digo que da mucho sentido al título, y sin entrar en spoilers, un poco cómo decidisteis, cómo llegasteis a la decisión de que esa era la forma de afrontar eso. ¿Dónde acabamos la historia? En plan, ¿dónde acabamos este libro, quiero decir? Eso también fue motivo de debate porque no sabíamos qué hacer con el siglo XXI. ¿Quién sabe qué hacer con esto? Sí. No, ahí nos pusimos poéticos, no voy a decir nada más. Y creo que fue una manera de cerrar un libro difícil de cerrar, en el que el problema que teníamos era precisamente el que estás diciendo. Y además con el retraso del libro sucedían cosas que empezamos a incorporar en algunos de los capítulos todavía de 2024. 2024 está citado en el libro.
Entonces era un continuo que nunca terminaba. Y de hecho la portada es una buena muestra de ello, ¿no? De repente ha habido ahí una especie de corte extraño en los acontecimientos políticos de los últimos meses y eso evidentemente no sale. Pero, quiero decir, teníamos que intentar jugar con algo muy complicado, que era trasladar los últimos 24 años a un capítulo y optamos por tirar por la tangente y hacerlo más poético, pero de alguna manera hablar de la humanidad, que es de lo que va el libro. Sí, bueno, y tampoco dar una conclusión obviamente, bueno, el siglo XXI, o sea, porque puedes decir, no, llegamos hasta como en los libros de historia de texto, ¿no? Que acaba con, depende en qué año estuvieses en el instituto, acaba con Aznar gana las elecciones, acaba con el 11S, acaba con lo que toque, ¿no? En plan, este es el hito, y aquí se cierra y ya está. Y aquí no podéis hacer eso porque, bueno, o sea, podríais, obviamente, ¿no? Pero decidisteis no. También porque, ahora yo tengo una pregunta que nos he hecho, que es, ¿en qué momento decidisteis la portada? ¿Cuando Trump ya había ganado las elecciones? Sí. O sea, cuando había ganado las elecciones, pero no había llegado todavía a jurar. Fue al límite, ¿no? Fue casi. Yo creo que fue la misma semana. Sí, creo que La primera semana de enero decidimos la portada. Hostia. El problema fue que el libro estaba terminado, entre comillas, ¿cuándo publicamos el otro? ¿2024? ¿En mayo? en junio. Pues el libro estaba evidentemente terminado, pero de repente no llegamos a tiempo, pese a que estaba terminado. Fue increíble que no llegásemos a tiempo con un libro terminado. Pues bueno, conseguimos entregar el texto, pero hubo desajustes vitales con nuestro querido José David Morales, porque él es el ilustrador que hace tanto la portada como las ilustraciones del interior, que siempre nos acompaña en todos nuestros libros. Y bueno, pues tuvo agenda apretada. Y no salía la portada, y la editorial presionando. Chicos, la portada... Un momento. Voy a ver si el ChatGPT... Y nada, al final José David nos juntamos y sacamos esta, pues digamos, sobre la bocina. Cosa que no es extraña. Porque, por ejemplo, en Historia Absurda de España pasó lo mismo. Cuando quedaba prácticamente, no sé si 2 semanas para entregar, habíamos enviado 7, 8 bocetos a la editorial decía que no, y eso salió en una cervecería ya a horas intempestivas diciendo, oye, ¿y si tenemos el POSIT de José David con una especie de boceto y que lo tenemos todavía bien guardadito y ahí está la portada, o sea que en realidad no es tan extraño, ¿vale? Lo de portada de última hora. Sí que hubo un pequeño cambio. No sé si contamos lo del... Claro, A ver. ¿Le cambiasteis el tono Pantone que tenía de maquillaje? Eso cambió un poco. Eso sí. Cambió. En El Gran Dictador, Chaplin está jugando con una pelota como muy ligera, entonces va dándole, ¿no? Está jugando. Entonces los gestos son más como armoniosos. Sí. No hace exactamente, no alza la mano. No quiero hacerlo para que nadie... Sí. Porque además ahora, hostia... Saca la cámara de fotos. Enseguida se queda grabado. Sí que no hace lo que hizo Elon Musk. Exacto, no hace lo de Elon Musk. Y en este caso, como la portada estaba sin enviar cuando sí que empezó la presidencia de Trump, José David en el último momento nos envió una versión un poco corregida del brazo y le hizo un poco más tieso. Por lo que sea. Pero en la primera, también tenía los morritos así más apretados. Sí. Que también me gustaba a mí el detalle. Sí, como un poco así musuliniano con ese gesto de los morritos. ¿Sabéis que con el tema del maquillaje, porque usa maquillaje, ¿vale? Eso, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Qué? ¿Los hombres se maquillan? Con el tema del maquillaje se le queda esta especie de halo en los ojos, que es su color de piel. ¿Qué ocurre? Que cuando envió José David esta propuesta, José David envía una inicial, nosotros decimos, está genial, y él, está fatal, está horrible, tengo que darle la vuelta entera, no os preocupéis, enseguida está. Y lo volvió a enviar y estaba mucho mejor, pero era como, el otro ya valía. Pero bueno, los ilustradores funcionan así. Pero la segunda versión la envió sin el pequeño... Y David casi nunca pone pegas. Isaac y yo, es que esto es un poco más grande, no sé qué tal... Y David sí fue aquí el que dijo, no, lo de los ojos. Tiene que parecer un mapache. Sí. José David es maravilloso estas cosas de los artistas gráficos porque, oye, la primera versión, como dice Juanje, la primera versión que no estaba tan mal, que está guay, de hecho me gusta esto de... Por la otra dice, pues no, que sepáis que es una mierda. Casi te critica por valorar. Digo, oye, que te estoy valorando el trabajo de la primera. Pues no, esta está muchísimo mejor. Déjame, venga, vale, si tú te quedas más tranquilo, ponemos esa segunda imagen.
ahora que estamos hablando de las ilustraciones, sí que tengo una duda, que es si decís, oye, quiero de este momento, de este tal, o sea, porque, bueno, voy a sacar mi favorita, que la tengo marcada aquí, A ver, pues. que es la de Marx y Engels. Chulísimo. El pobrecito Engels. El pobrecito Engels cubierto, tapado, porque todo el mundo engrandecía a Marx y nadie se acuerda del pobrecito Engels, del sugar daddy de Marx. Pero claro, mi pregunta es, vosotros decís, mira, queremos, no digo dirigir lo que queréis exactamente, pero de este capítulo vamos a querer una que más o menos ilustre, mira, esta cosa curiosa que contamos de lo de, por ejemplo, estaba lo de Khrushchev y Euro Disney. Vaya Euro Disney no, es perdón, increíble, esa historia es increíble. Disney World. Es un poco como hablar con la inteligencia artificial. Es decir, ¿me puedes hacer esto? Y la inteligencia artificial, ¿me puedes dar más datos, por favor? Para hacerlo más elaborado. No, pero cámbiale, métele esto. Vale, es que no lo entiendo. Por favor, ¿me puedes contextualizar? Entonces hay que quedar con él, hacer una pequeña introducción del tema. Y entonces ya dice, vale, ya voy oyendo campanas. Efectivamente, le vamos guiando, le corregimos. Y ya cuando tiene una mínima idea del asunto, entonces de repente es un borbotón, una fuente de ideas chulísimas y de repente tiene la iluminación y un lenguaje que para él era totalmente diferente a lo que nosotros le estábamos hablando en otro idioma, en chino, de repente lo capta a la perfección y empieza a sacar ideas maravillosas. Pero es como que necesita unos segundos de calibración, de carburar un poco, y una vez que ya lo ha pillado, sin problema, es un torrente de imaginación y se pone en la misma frecuencia que nosotros. Vale. No, sí, porque yo me pregunto en qué momento vais a decir, mira, queremos la caja de los cornflakes, pero el gallo va a ser una polla. Bueno, cambio de género. O sea, En ese tipo de cosas normalmente nosotros le contamos una anécdota y entonces él es el que crea. O sea, aquí no llegó la idea. Vale. O sea, probáis vosotros ya. Algunas sí que es como, mira, José David, sabemos que no vas a querer, pero tiene que ser así por este motivo. Y él. Y entonces al final cede. Por ejemplo, la última ilustración fue para. La última creo que está como. La última, la que. La última. Esta, espera, no, es que no me Esa sí la impusimos y. Está chula, Está muy chula, pero él, si os dais cuenta de sus ilustraciones, hay un personaje. Y si hay un segundo, se ve como su espalda o. En fin, cosas de ilustradores. Y pero no se ve mucho fondo tampoco, sí. Y odia los edificios. Sí, eso lo hemos descubierto ahora. Odia los edificios. Le dijimos, ¿sabes lo que queremos? Como una calle con un montón de edificios y él... Es como Calatrava. Y él, pues os busquéis a otra persona, sí. No pasa nada. Es como Calatrava. Dios mío. Pues sí. No, pero al final... lo de siempre. A veces él coge una idea que le damos muy dirigida y la cambia y tenemos que decir, venga, vale, está bien, o está muy bien. Y otras veces como, mira, no, José David, esto hay que hacerlo así. Vale. Bueno, y luego, para ir terminando, porque supongo que la gente quiera que... No, hay tiempo. Pero sobre todo que igual también creo que hay preguntas del público y tal. A ver, esta es una pregunta muy fácil, es muy sencilla. Vale, ¿para qué sirve la historia? No. No, pero ahora en serio, sí que termináis un poco con... Y yo creo que lo traéis muy bien a colación, el por qué hablar de historia en la contemporaneidad es relevante para entender un futuro. O sea, como proyectando no solo el pasado, sino hacer un poco la conexión hacia el futuro, ¿no? Aparte del manido cliché de quien no entiende la historia está condenado a repetirla, yo creo que lo hiláis muy bien, o sea, hiláis muy bien y le dais el papel que tiene que tener a la historia. Pero, ¿cuál diríais que sería el mensaje con el que... O sea, que querríais que un lector pues de ambos volúmenes se lo lee de pe a pa, de seguido, digamos? ¿Cuál querríais que fuese el mensaje con el que se va esta persona, digamos, de estos libros? Bueno, que no nos exijan a los historiadores predecir el futuro. Porque sí, son otra de las cosas que nos ponen a veces un peso sobre nuestra espalda. ¿Y qué va a pasar con esto de la guerra? No lo sabemos. Precisamente una de las cosas que presentamos los historiadores es el resumen un poco moraleja de que todos los procesos y acontecimientos históricos son muy complejos, los escenarios son múltiples y muy cambiantes, y precisamente eso, que la gente entienda la complejidad de la historia y que la gracia está ahí, no en reducir, sino precisamente en ampliar lo máximo posible. Yo creo que uno de los mejores piropos que me han echado sobre el libro fue una compañera de trabajo que lo leyó, en una semana, y me dijo, oye, gracias al capítulo del arte,
del arte del siglo XX, entiendo ahora el arte contemporáneo. Y dije, pues mira, si ha servido para que entienda algo actual. Lo que pasa es que esa misma compañera de trabajo me dijo, lo que no entiendo es por qué hay un capítulo dedicado al clítoris. Y dije, pues, hemos fracasado. Bueno, una por otra. A ver, pero porque ella decía, pero si ya tengo uno, ¿yo para qué quiero saber? O sea, ya está. Tengo yo que... A ver, no es obligatorio, no sois, no sé, pero sí. Bueno, que compre otro, ¿no? ¿Eh? Que compre otro de los nuestros. Creo que es un buen mensaje. Que compre Compra otro, claro. libro. A ver, Historia absurda del mundo 3. 3, eso es. 3. No, a ver, Todo lo que nos hemos dejado fuera. sí, como una recopilación, ¿no? El libro al final creo que está conformado para intentar, en la medida de lo posible, comprender un poco mejor el mundo presente. Si ha servido un poquito para eso, aunque tenga un poco de depresión en el proceso de cómo vivimos, dónde vivimos, etcétera, pues yo creo que está bien. Es decir, comprender un poco mejor la situación, porque creo, esto lo repito mucho en las clases del aula senior, en la universidad. El mundo es muy confuso, es muy complejo, y ese es uno de los problemas que tenemos cuando esa confusión sobre todo te lleva normalmente a soluciones políticas extremas, ¿no? Sobre todo muy simples, muy machacones. Entonces, si hemos conseguido desenredar un pelín eso, un pelín, para mí es suficiente. O sea, iba a decir que es que para entender el momento presente, pero sí. Iba a preguntar otra cosa. Ah, sí. Ahora ya sí. ¿Alguna cosa que se os haya quedado, o sea, cuando habéis estado investigando para los capítulos, alguna cosa que os habéis apuntado en plan de, esto no lo meto en este, pero el próximo cae? Qué difícil. ¿No? Yo me acuerdo del primer volumen que teníamos... No tenéis que decir lo que es si no queréis spoilear, pero... No. En el primer volumen hablamos de incluir un capítulo sobre el caballo. El caballo, el animal. El de los 80, sí. No, el otro. Introducir el caballo. El animal. Porque dijimos, ahí es como muy significativo para la historia del ser humano el caballo, lo necesitas para explicarlo. Y al final eso no lo hicimos y se nos quedó ahí. O sea, hay como cosas que nos gustaría haber tirado de ahí para poder desenredar otros procesos históricos y entender otras cosas y se nos han quedado ahí en el tintero, pero ahora mismo no recuerdo así. Seguro que habrá muchas pequeñas cosas de ese tipo, como vamos en los capítulos intercalando un poco el capítulo largo, capítulo corto, y en esos pequeños entremeses salen muchas cositas, pues podemos tirar del hilo prácticamente cualquier cosa. Nosotros tenemos ya un máster en improvisación casi. No, porque además, obviamente, el trabajo luego o sea, hacéis el índice y luego lo tendréis que investigar, la revolución de Haití, por ejemplo. Entonces, claro, ahí puede seguir de todo. Pues, a ver, yo, como sé que hay mucha gente y que querrán que firméis, lo que voy a decir es abrir al público preguntas, si os parece, y luego ya que firméis, porque sois 3 personas y las firmas, por tanto, se pueden alargar. Y esta gente a las 9 cierra. ¿Os parece? Hombre, si somos 3, las firmas se deben reducir. Claro. No, pero tenéis que hacer todos el garabato. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Hay que hacer un sello. Claro. Ahí, Por por allí. ahí. Ah, es que está justo tapada por el luz. ¿Se adelante? Ah, no sé si hay micro. Sí hay, pero... Tú no sé chilla, dónde. chilla, con violencia. Sí, ya te oímos. Hola. No te he visto en toda la charla, pero hola. Ah, sí, estoy detrás del... Durante toda esta, no sé cómo iremos de preguntas, pero bueno, durante toda vuestra presentación he hecho 4 anotaciones. Respondedme rápido. ¿Es Francis para los historiadores lo mismo que Gombrich para los historiadores del arte? No. No, el Gombrich. Ah, vale. O sea, a ver, yo no respeto la historia del arte, pero... Es que lo voy a pillar así. Vale. Respecto a la portada, ¿a quién habríais puesto en la portada si hubiese sido una mujer? Valentina Tereskova, ¿no? Originalmente era Valentina Tereskova, la protagonista de la portada. La primera idea que lanzamos a la editorial fue Valentina Tereskova, para jugar un poco con el primer volumen, que aparecía ese señor prehistórico montado en el cohete. Entonces dijimos, vamos a darle la vuelta y vamos a traer un astronauta. Y dijimos, y mejor que sea mujer. Pero nos dijeron, no, tiene que ser alguien más famoso. Anda. Eso fue así. Bueno.
Qué bien nos vino la victoria de Trump, ¿eh? Siempre nos vemos beneficiados siempre por estas cosas. Y no sé si lo hacéis, a lo mejor me estoy colando, pero ¿os habéis replanteado que, aparte de presentaciones de libros, nos deis como un margen de tiempo para poder leernos el libro y hacer así como un pequeño coloquio, una tertulia y hablar con vosotros y deciros lo que nos ha parecido? Nosotros, mientras nos lucremos, estamos abiertos a cualquier cosa. Quiero decir, os damos el tiempo que queráis para que lo leáis. Quedamos un día donde queráis. Hombre, sería súper interesante. Pero todo previo pago y si es en negro, mejor. Y nada, que parece también la portada a Trump, también como simulando, no lo sé, la creación de Adán. Eso ya lo pensé. Ya está. Y ya está. Por allí. Hola, nada, quería... No, Lo he puteado. Un apunte, un comentario sobre el tema del clítoris. Me ha parecido fantástico, no lo he leído y no sé de qué habláis exactamente, pero bueno, yo tengo una compañía de teatro, soy actriz, tengo un espectáculo... Pensaba que iba a decir yo tengo... Tengo uno... Por alusiones. Por alusiones, tengo una compañía de teatro y tengo un espectáculo sobre sexualidad femenina que se llama Señora, córrase. Hablamos mucho... Señora, córrase, crónicas sobre el placer y la sexualidad femenina. Bueno, y hablamos mucho y una de las cosas que sacamos a relucir es lo tarde que se investigó y se hicieron estudios sobre el clítoris. Y uno de los motivos es porque es una parte del cuerpo que solamente sirve para dar placer. No sé si lo ponéis. Entonces, no le interesaba a quien tenía que investigar, porque además es solo para placer y para el placer de las mujeres. Nada, solo eso me lo voy a leer con muchas ganas. Y luego, por otro lado, tengo que decir que os he conocido hoy. Conocía el programa, no sabía que erais los escritores. Bueno, y el caso, que a lo mejor esta pregunta lo hace mucho y estoy aquí torrando, pero ¿qué os separa y qué os une con Nieves con Costrina? Ojo. Pues... Nos une poco, nos une la editorial, porque es verdad que el primer libro lo publicamos, bueno, pues... En cuanto a la forma de contar la historia. Ya. Bueno, ella utiliza el humor y nosotros cuando empezamos también... O sea, empezamos por el mismo camino, evidentemente. Venimos de mundos distintos. Ya viene del periodismo, nosotros de la historia. Y ella, pues digamos que sus libros suelen ser como más tirando a la recopilación anecdótica. Que pues, está muy bien, pero quiero decirte que en ese sentido los enfoques son un poco distintos. Lo digo porque en el primer libro precisamente tenemos una cita suya de Nieves con Costrina por el motivo de que la editorial dijo, oye chicos, le hemos pasado el libro a Nieves y dijo, pues vale, pues, si es cosa vuestra, si el libro ya... Nosotros ya no tenemos nada que decir. Pero sí, por ahí van las cosas. Sí. Sin haberlo leído, pues un poco me ha llevado a eso. Vale, gracias. Se nota que nos acaba de conocer por el entusiasmo y la alegría que tiene. La gente que ya nos conoce más tiempo no está tan... Ya sepa, no, ya no está tan efusiva. La verdad es que tengo un bozarrón, así que bueno. Venga, pues lúcete. Proyecta. A ver, soy estudiante de historia, todavía por desgracia. Lo que yo quería preguntar, yo en cuarto tuvimos, hablando de la historia de lo que es el siglo XXI y demás, una asignatura llamada Presente Desigualdad Mundial, que hablamos muchos temas actuales, también que haya sido posiblemente del 2000, de 1990, y entre muchos de mis compañeros siempre ha habido una cierta crítica con lo que es la historia del presente, la historia del siglo XXI, con decir, no, pero es que no es historia, es que es más periodismo que otra cosa. En plan, entonces, claro, se hace esa comparativa de decir, estamos haciendo periodismo, estamos de verdad siendo historiadores porque estamos aún así llegando a fuentes. Entonces, claro, como habéis explorado ese punto, por decir, ¿vosotros qué pensáis? ¿Es más periodismo o es más historia? Y luego, un apunte con el tema de los temas así, un tema gracioso que podríais intentar llevar es el despido masivo que más grande que ha habido en el siglo XX, que es las palomas. Que eso sería un tema que creo. ¿Las? Las palomas. Las palomas. Las palomas. Vamos, literalmente están todas las ciudades, despido masivo del animal dócil más el número que ha habido, entonces por eso podría ser un cachondeo. Despido. De lo primero que dice, yo... Despido improcedente de paloma. Claro, es que yo me he enterado, el despido. Despido. Esto servía mucho para mensajería, para... El despido, vale, sí, perdón. Vale, entonces sí que era... Sí, gente que ha perdido su trabajo, ¿no? De la primera pregunta, yo te diría que, claro, al final cuando estás estudiando historia, estás un poco con este rollito de no, porque yo me dedico al pasado, tal, no sé qué, y sí.
Pero yo creo que de hecho lo que hacen falta son más historiadores hablando de lo que está pasando y lo que pasó hace poco. Porque sí, el periodismo hace falta y de hecho está más en riesgo que nunca ahora. Pero creo que hacen falta precisamente más historiadores metidos ahí para relacionar las cosas actuales, porque yo a veces veo noticias que digo que lo plantean como algo que acaba de surgir. Digo, pues es que esto tiene relación con lo que pasó hace 20 años, que hubo un golpe de Estado en tal sitio y eso tiene relación con... Y eso falta. Entonces, esa especie de broma interna que tenemos está muy bien. Ya has visto que él ha empezado con eso, pero creo que hacen falta más historiadores ahí. ¿Y de las palomas no dices nada? Es que estoy un poco... Me ha dejado... Aquí hay alguien. Buenas tardes. Hablando de lucrarse, que sabemos que es un centro de interés del grupo, yo ya hice una propuesta de lucro en Homo Historicus, en la presentación aquí hace unos años, y quiero saber cómo va el tema. Porque, claro. ¿Qué hay de lo mío? No, de lo vuestro, pero mi interés no es económico, pero tengo mucho interés en ello. Y es, hablamos la típica frase muy manida a la que ha hecho referencia, de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo ya, con lo último que está pasando, creo que hay que delimitar el tema conocer y cómo se conoce, porque está visto que por conocerla o por saber lo que ha pasado, simplemente no es suficiente para que no se repita. No, porque hay gente con afán de superación. que es una característica del ser humano también. Sí, bueno, sobre todo me refiero a los comentarios que estamos escuchando, o por lo menos yo como profesora, que cada vez escucho más, pues comentarios muy en la línea de que se va a repetir la historia otra vez en el peor de los sentidos. Y yo pregunté que para cuándo un libro de historia, y vosotros me dijisteis para secundaria y bachillerato, en el que se enfocara la historia como recomendabais en Homo Historicus. ¿Y cómo va eso? Vosotros me dijisteis que cuando os pagaran. No, pero con actividades, propuestas didácticas, estas cosas. Están las editoriales ya en este tema. Y si no, siguiente propuesta. Al hilo de lo que decía la biblioteca de Lilith, ¿puede ser? Vale. Pues al hilo de lo que decía ella y el compañero de atrás, ¿para cuándo una tertulia en la que los protagonistas sean historiadores explicándonos el contexto de las noticias que están totalmente descontextualizadas? Me interesa más que el condensador de flujo. Wow. Entonces, yo qué sé, soy muy fan, me leo todos vuestros libros, pero creo que necesitáis más difusión, que el mundo os necesita y los profesores os necesitamos. Entonces, por favor, dadnos material. Ya. Ha tocado todos los palos, El problema es que no solo nosotros queremos lucrarnos, es que hay otra gente que quiere lucrarse. Y entonces no hay productoras interesadas en un programa así, porque la gente lo que quiere ver es cosas que le den la razón, que le reafirmen en lo que ya piensan. Entonces, ahí poco negocio hay. Y ya nos gustaría a nosotros poder hacer algo así. Nosotros seguro que no participaríamos. Nosotros estaríamos detrás de las cámaras. Porque la parte esa tertuliana, yo creo que de opinión política y tal, no para tanto. Pero sí que sería interesante. Mucho más que el condensado de flujo, seguro. Hay una cosa muy dura, pero que está ahí, con lo cual hay que prácticamente sangrar para llegar a producir un programa o cualquier elemento audiovisual que tenga alguna relación con la historia o con la cultura para que salga en medios de comunicación de masa. Hasta el punto, yo, sin decir nada más, solo digo, a nosotros se nos ha dicho lo siguiente. Esto está muy bien, este programa que planteáis. Nos gustaría mucho hacerlo, pero es que solo vamos a ganar 30.000 euros en 3 meses. No nos interesa. Entonces, ¿por qué? Porque hay otros programas mucho más fáciles de hacer, menos complicados, más baratos. A veces lo de barato no tiene por qué ser. Pero simplemente que dan mucho más dinero. Entonces, ese mundo es el que cuando vas desde que sí, publicar libros, ya es muy difícil, cuidado. Pero quiero decirte que una vez que entras más o menos de uno, el otro, tal, no sé qué, pues ya llevamos 6, bueno, en fin, eso. Pero el mundo audiovisual es una jungla y muy desagradable. Entonces llega un momento que también, lo decimos en el libro, lo dijimos el año pasado,
también a veces tenemos que parar, porque hacer ciertas cosas en el mundo audiovisual requiere de un nivel de estrés que no estamos dispuestos a soportar de forma continuada. Eso es nuestro caso, quiero decir, pero es que igualmente es un mundo bastante desagradable, con lo cual la dura realidad es esa, más allá de la broma y eso, la dura realidad es esa y aún así pues hay mucha gente intentando sacar cosas chulas, que siempre hay gente con interés y tal, pero vuelve otro día. Además en lo que no vamos a entrar es que a lo mejor lo que hay que plantearse es por qué la televisión pública piensa también en esos términos. ¿Por qué no hace...? ¿Y por qué hay productoras privadas trabajando...? Bueno, tampoco vamos a... Bueno. Pero bueno, quiero decir que eso se nos ha dicho de esa manera tan cruda, ¿no? Además de que yo tampoco le veo mucho recorrido a ese formato audiovisual porque, no sé, es que estoy pensando y sería... ¿Y que Jiménez ha dejado caer en el último programa que probablemente las pirámides las hicieron los alienígenas? ¿Es eso verdad? ¿Es así? No. Nosotros, no. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí. También, sí, también, porque sería muchas veces... Al mismo tiempo, los historiadores parece que somos como muy de enrollarnos y de soltar, y ahí es verdad que hay matizar muchísimas cosas, pero muchos de los bulos, desinformaciones o cosas que utilizan los medios de comunicación es que tiene la forma de rebatirlas son muy sencillas, es decir, no tienen tanto recorrido como parece, son tan obvias que quizás no da como para hacer tanta explicación y hacer tanta pedagogía, porque en realidad es más sencillo de lo que parece. Bueno, este revival de Cabaret, años 1930... Sí, meter espectáculos, siempre estamos abiertos a cualquier tipo de espectáculo, desnudez y lucrarnos en cualquier sentido. Que ha cambiado el modelo de consumo. Pero ha cambiado mucho el modelo de consumo. O sea, ahora lo que la cadena quiere es un Montoya. Que Sánchez Dragón no te daba, en negro sobre blanco no te daba un clip ahí de... Bueno, una isla de las tentaciones de historiadores tampoco estaría mal. Sería... Eso sí que no vería nadie. O sea que las hogueras de confrontación... Todos con la piel pálida. Las hogueras de confrontación serían de confrontación de teoría. No sé yo si vendería tanto. Yo he visto tribunales de tesis más conflictivos. Sí, pero sí. Hola. Bueno, no sé si habéis respondido ya antes de que haga la pregunta, pero yo no pensaba en lo que habéis dicho cuando la pensé. ¿Habéis dejado en el tintero algún tema por pudor, por vergüenza o simplemente porque pensarais mejor de esto no hablamos? No, ese matiz es interesante. Creo que no. Creo que no, de verdad, genuinamente. Porque la verdad es que hay una cosa, cuando, hablando de tele y libros, si tú en la tele planteas un tema, X tema, que sea, pero es como medianamente polémico, ya es como empiezas a darle vueltas, cómo lo planteamos, porque automáticamente en las redes sociales es que han dicho no sé qué, es que no sé cuánto. Si lo pones en un libro a la gente le da igual. O sea, al final ahí es como, bueno, alguien en su casa está como, han dicho esto... Pero ya está, queda ahí. O como mucho hay un tuit o una reseña, os podéis creer que la primera reseña que han puesto del audiolibro, de este libro, le han puesto 2 estrellas. Y dice, es que los temas que tocan, yo ya los conocía. Digo, jo, macho. Que tenemos un público exigente. Es que profundizan en lo que no quiero y en lo que yo sí quiero no profundizan. Digo, pues si quieres ver, me lo dices y yo lo escribo, pero... La primera reseña. Digo, ya, venga, ya. Perdón. Entonces, en un libro puedes poner la barbaridad que quieras, que da un poco más igual. Tampoco la barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, mira anagrama. Bueno. Hay pequeños... Siempre hay alguna polémica también en el mundo literario. Sí, pero... No, y por ejemplo el tema de... Por ejemplo que... O sea, ¿en serio dijo que sabía todo lo que habíais hablado? La revolución de Haití se la sabía. A mí, es que lo llevo muy mal eso, ¿eh? Cuando digo, pero es imposible que... Todos estos temas... Pero bueno, la gente es muy sabia, eso está bien. Está bien. Sí. Bueno, quedan 25 minutos para que cierren, así que si queréis alguna preguntita más. Y la última y... El alemán. Y ya firmáis rápido, que hay mucha gente. Muy buena. Mucha presión.
Y enlazando con la pregunta anterior, igual que os han preguntado sobre los temas que os habéis dejado en el tintero y fuera, ¿cuál consideráis vosotros como profesores de secundaria y como historiadores que es el tema que para prepararos la escritura más os ha enriquecido o os ha engrandecido como historiadores, si es que eso es posible ya? ¡Oh! No, ese amigo no cuenta. Bueno. Con el que más nos hemos como lucido, ¿no? Desde que ha desarrollado nuestro potencial ¿Qué más literario. os habéis sentido realizados o que os ha aportado a vosotros también escribirlo? Creo, así he entendido yo también. La Revolución Verde, quizá, porque me da la sensación de que es algo muy poco conocido, aún menos este señor de la reseña. O sea, sin ese proceso en el que vais a aprender mucho de trigo mexicano, ¿vale? Ah, sí. Sin ese proceso, ahora mismo no podríamos mantener la población mundial. O sea, es tan bestia como eso. Ese titular no es clickbait. Bueno, pues no lo conocemos mucho. Tengo que reconocer que cuando empecé a leer ese digo, ¿qué me están diciendo? No, por saco. Pero Sí. no, luego ya... Y el final, porque en realidad tiene su contrapunto negativo que hay que explicar bien, o su parte más problemática, por así decirlo. ¿El final dices el final de ese capítulo? El final del capítulo. Sí, sí. Yo no lo sé, Miguel. Tú no te acuerdas ya. No te puedo contestar a esa pregunta. Yo quizá el de los desastres. El de cómo los desastres nos han hecho. Porque creo que fue como un esfuerzo el tratar de sacar algo positivo de auténticas tragedias humanas. Y ese creo que es interesante porque te das cuenta de que al final, después de cada tragedia, ha habido como una reacción en positivo. Entonces yo creo que ese fue el que más, a nivel de historiador, ¿no? Como historiador. Y luego hay uno a título personal que es el del kebab, que ese fue una demostración de mente colmena porque llegamos a la conclusión de que había que escribir un capítulo sobre el kebab de forma independiente. Juanje por un lado y yo por otro. Y digo que ese fue una satisfacción para mí porque lo voy a decir, aunque le da mucha vergüenza, porque fue una promesa que le hice a un alumno mío que se llama Ciro, está ahí, que me dijo, tienes que escribir la historia del kebab un día. Y de repente me quedé pensando y dije, es que es verdad que da para mucho. Y cuando llegué y se lo dije a él, me dijo, si es que ya he empezado. Confesad, habíais salido de fiesta la noche anterior y a las 4 de la mañana por casualidad se os ocurrió. Fue una conjunción. No, la verdad es que el libro contiene más menciones al kebab de lo que uno esperaría, porque incluso al principio dices... O sea, yo les recomiendo con un kebab cerca, que para en cualquier momento darle un mordisco al durum, aunque sea. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Por si no ir cerrando. Por cerrar y hacer firmas. Vamos a cerrar con la entrega de un regalo al presentador del evento que tienes que abrir delante de todo el mundo. Es un papel que es un papel de las cosas que yo hago, como sea arqueólogo. Tiene dinosaurios. Es muy bonito el papel. Es muy bonito el papel, así que voy a intentar no hacer lo que hago siempre. Rómpelo. ¿Qué es lo que está Hay haciendo? más. Ah, bueno, va. Vimos el capitalismo. ¡Hombre! ¡Sovietonion! ¡Ay, muchas gracias! Para quien no lo conozca, una referencia Filomena K. a la mejor presentadora que existe, que no es presentadora, que es cómica, pero la amo. Muchas gracias. Joder. Bueno, espera, es que voy a daros un abrazo, un algo. Una vez... Uy, bueno, Los micros. Los golpes de micro que estamos dando, maricón. Bueno, y un aplauso enorme para estos murcianicos tan majos. Bueno, que aquí sois todos murcianicos, ¿qué coño digo? Es que yo siempre les digo a los murcianicos, pero aquí no tiene sentido. Pero es que hoy he probado el paparajote por primera vez. Entonces... Y no me Hay he comido fotos. la hoja. Que me han dicho que es una cosa con la que jugáis a Un la poco el gente. garrulismo de aquí es ese. Sí. Y que sí, pues Vamos a nada. estar firmando ahí y también hay aquí una caja para aquellas personas, aparte de que ya hay algunas por ahí, hay como una pequeña medallita colgante de absurdum para aquellas personas Llavero que... se llama. No es un llavero, es como para colgar. Un Bueno, igual. aplauso a los escritores, por favor, a los autores. Muchísimas gracias.
Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.